tú sabes lo que es la disautonomía. Despierto de golpe, todo esto fue a las 3 de la mañana, ¿eh? Despierto de golpe, me estoy infartando, güey. ¿Por qué? Porque brazo dormido, me faltaba el aire, estaba sudando. O sea, sentía era como si tuvieras un ataque de ansiedad, por así decirlo, ¿no? como un ataque de ansiedad, pero en ese momento lo que menos piensas es un ataque de ansiedad, güey, ¿no? O sea, en ese momento pues sí, me asusté, no supe bien cómo reaccionar. Regresa a ese momento donde ya te estaban haciendo el trabajo. ¿Qué Sí. pasó? En ese momento yo me quito la playera, cierro los ojos y me dice, voy a comenzar con la operación. Yo dentro de mí, te soy sincero, yo decía, ok. Ajá, o sea, Pues, hasta te daba como adelante. risa, ¿no? Ajá. Sí, no como risa, pero como yo me sentía tan mal en ese momento, me sentía agotado, cansado, te digo que ya me estaba arrastrando de mi mamá para llegar, las piernas no me funcionaban, me sentía pesado, güey. Dije, adelante, si es algo que a mí me cambió la vida, Claro. si es algo que yo padezco, que al principio fue muy duro, Sí, imagino. porque ya no puedo hacer mis actividades, güey, ¿sabes? Sí. Pero bueno, al final de cuentas Y perdón, pero es que me acuerdo y es difícil, güey. Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito con historias random, de gente random, para gente aún más random. En esta ocasión, obviamente, estamos otra vez con nuestro colega del canal, el buen Sauliño. ¿Qué onda, banda? Gracias por invitarme una vez más a tu canal, mano. Claro de que podcast. sí. A nuestro canal. Gracias por Claro. ser parte Es de que este. yo soy el invitado, ¿no? Ok, bueno, ahorita un ambiente nocturno aquí para que se vea la ciudad bonita y todo. Oye, sí, está muy chido el ambiente, nada más que un chingo de moscos, ¿no? Sí, ese es el precio de grabar con la naturaleza. Claro, porque luego estar en un estudio es así como que, "Meh", pero sí, aquí se siente bien agradable. Y en esta ocasión vengo a platicarles una experiencia que me sucedió hace ya bastantes años, hace Ok. como, para ser exactos, fue en el 2013, Ujú. 2013, y pues la verdad no sé si fue brujería, no sé si fue alguna enfermedad rara, pero quisiera empezar esto, amigos, haciendo una pregunta, obviamente a la audiencia y a ti. ¿Tú sabes lo que es la disautonomía, güey? No, ¿Saben lo que es la disautonomía, amigos? no, ni idea. Ahora No, sí. no tienen ni idea. Me dejas sin palabras. Pues mira, por lo que yo sé, la disautonomía, ¿Autonomía? perdón, es que las palabras médicas, ya sabes, la disautonomía, en la forma en que los médicos me lo explicaron, es la falta de maduración del sistema nervioso central. Ok. A mí se me hizo muy raro porque cuando a mí me detectaron esto, pues yo tenía prácticamente 30 años. Ok. 30 años. Entonces quiero empezar la historia de esto porque quiero aclarar esto porque todo tiene como que una explicación médica, pero también está la explicación, pues no, que no es del punto médico, que es más como, no sé, Paranormal. por decirlo de alguna manera, güey, Ok. ¿no? Porque todo empezó un día, precisamente un día de mi cumpleaños, un 4 de mayo, que amanecí, eran las 3 de la mañana, yo estaba completamente solo en la casa esa vez. Ok. En esa ocasión mi madre se había ido a Pachuca, güey, y mi carnal no estaba, no sé a dónde había ido, creo que se había quedado a casa de su novia, Ujú. pero yo estaba completamente solo en la casa. Y recuerdo que me desperté con un dolor en el brazo. Ok. Recuerdo que desperté con un hormigueo en el brazo, lo sentía completamente dormido, estaba sudando y estaba muy agitado, muy agitado, muy agitado. Despierto de golpe, todo esto fue a las 3 de la mañana, ¿eh? Despierto Ok. de golpe, me estoy infartando, güey. ¿Por qué? Porque brazo dormido, me faltaba el aire, estaba sudando, O sea, sentía era como si tuvieras un ataque de ansiedad, por así decirlo, ¿no? como un ataque de ansiedad, pero en ese momento lo que menos piensas es un ataque de ansiedad, güey, ¿no? O sea, en ese momento pues sí me asusté, no supe bien cómo reaccionar, inmediatamente fui por una aspirina, güey, pues me empecé a tranquilizar poco a poco, ¿no?
Ya pasaron los efectos y dije, ¿qué pasó? Y no les miento, amigo. Es que hay un mozo que lo anda comiendo, amigos. Y no les miento, me fui a acostar como si nada. Al día siguiente desperté y me quedé pensando mucho en qué pasó, por qué sentí esto, ¿sabes? Sí, claro. En ese momento recibo la llamada de un amigo y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Qué estás haciendo? Porque fue fin de semana, fue un sábado para domingo. Ok. Y le digo, no, pues nada, güey, pues aquí despertando. ¿Vas a hacer algo? No, no tengo nada. Güey, acompáñame a Teotihuacán que necesito llevar unos papeles. Y de paso comemos por allá. Paso por ti. Y le dije, órale, chido. Perfecto. Entonces ya me metí a bañar y todo. Ya pasó mi amigo a la casa, nos fuimos, íbamos en carretera y le fui contando, güey, me pasó algo muy raro, güey. Y le conté la experiencia de la madrugada. Como si nada, llegamos al lugar donde tenía que dejar su papeleo, pasamos un rato por las pirámides, buscamos un lugar donde comer, comimos. Y efectivamente ese güey me dijo, fue un ataque de ansiedad, güey, ¿no? Y dije, ok, bueno, X. Ya veníamos en carretera de regreso para la Ciudad de México, ya eran como las 6 de la tarde más o menos, y empiezo a sentir otra vez los síntomas, güey. Pero más fuerte que en la madrugada. De repente se me durmió el brazo izquierdo así, ¡pum! Empecé como que con un golpe, un dolor aquí en el pecho, empecé a sudar, como que me faltaba la respiración y le dije a mi compa, güey, otra vez, lo que te conté en la madrugada otra vez. Pues mi amigo me vio mal, güey. Mi amigo me vio mal y me dice, no mames, güey, ¿qué estás sintiendo? No, esto. Aguanta, te voy a llevar al hospital. Y me acuerdo que le metió pata y me llevó a un hospital O sea, ¿te, acá. te veías como pálido o qué, cómo te Pues dice, veías? yo me sentía bien, Ajá. o sea, bueno, salvo pues lo que estaba sintiendo, pero no me sentía que me fuera a desmayar, no me sentía como pálido, la verdad, no sé si me veía pálido, pero mi amigo me vio y dijo, no, güey, sí, ahorita te llevo al hospital, y me llevó al hospital. Llegamos a un hospital, güey, ahí en la colonia Roma, Ok. uno de esos privados. Ujú. Pero en ese momento lo Nada que menos ostentoso. piensas es eso. En ese momento lo que piensas es necesito atención médica. Sí, claro. Ya me metieron en urgencias, inmediatamente electrocardiograma, pum, pum, pum. Me tuvieron ahí un ratito, pum, pum, pum. Estuve como media hora en observación. Baja el doctor y me dice, ok, ya tenemos los resultados del cardio, del electrocardiograma. No tienes nada, güey. Ya me dieron una pastilla, Valium creo que es, para relajarse. Y dice, te vas a quedar media hora más para ver cómo sigues. Sí. Y si no presentas complicaciones ni nada, alta. La cuenta salió carísima. Pues, ¿cuánto pagaron? O más o menos a... Pagué, terminé pagando 8,000 varos por una hora en el ¡Ay, hospital. cabrón! Entonces, ¿Y no sí, se les pasó por la cabeza por mucho que necesitaran atenderlo, no sé, un IMSS o algo por el estilo? pues sí, pero es que en ese momento yo me sentía mal y ese güey, pum, llegó ahí como, no sé, por reacción, qué sé yo, güey, Te ¿no? O sea, aplicaron un Nadia. sí, es que Ah, cuando tú te sientas mal, güey, lo menos que piensas es, espérate, güey, llévame aquí, güey, a sí, mi hospital, exacto. llévame Con mi con doctor y todo. exacto, güey, ¿no? Es lo que menos piensas, Para que güey. sepan el contexto de Nadia, vayan a nuestro canal de Mexicompas Vlogs. Ya sabrán. Sí, entonces como si nada, al día siguiente ya platicando con mis papás también, me dijeron, no, pues qué raro, y sí, quedó como que ansiedad. A partir de ahí, te digo, fue en mayo, todos esos meses siguientes, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, Madres. estuve teniendo los síntomas, güey. O sea, básicamente un medio año. Medio año, sí. Medio año. Medio año. Yo para ese entonces estaba trabajando allá en el aeropuerto, Ok, en una empresa de seguridad privada, en área administrativa, no estaba como guardia de seguridad, ok. pero no te miento, güey, había veces en donde esto que yo sentía me tumbaba por completo, güey. Yo recuerdo que una vez iba camino al trabajo, yo tomaba el metro Ujú. y me iba toda la línea rosa y me estaba bajando a veces en Balbuena para ir rumbo a la oficina. Ok. Una vez venía en el metro y a la altura de Valderas,
El metro venía atascado, alcancé el lugar del lado de la ventanilla, me senté y de esas veces en donde el metro se va deteniendo cada 5 o 10 minutos estación por Sí, estación. ajá. Entonces ya llevaba un buen de tiempo parado allí en Valderas y empiezo con los síntomas en el metro, güey. Nunca me habían tocado en la mañana, porque curiosamente me tocaban en la noche, en la tarde, noche o madrugada, nunca en la mañana. Sí. Entonces me empiezo a sentir mal, me empieza a marear, se me empieza a dormir el brazo, me empieza a faltar el aire, me levanto, me salgo del metro y me recargo como que en la pared. Y me acuerdo perfectamente que estaba pasando mucha gente, pero no te miento, en ese momento se me nubló la vista, güey. No veía nada, ¿Tanto como que me así? empecé a marear, güey. Solo recuerdo que una chica me dice, oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo me acuerdo que entre que sí le respondí, sí, sí estoy bien, sí estoy bien. Y me llevó con los policías, ¿no? A Ok. los torniquetes ahí en Metro Valderas. Inmediatamente le hablaron a los médicos, llegaron los paramédicos, me revisaron, me tomaron signos vitales y me dijeron, ¿estás bien? ¿Qué sientes? Tal, 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 tal. Y dice, no, pues mira, ahorita estás bien. Yo te recomiendo que ahorita no te vayas al trabajo, vete a hacer estudios al hospital. Le dije, ok, ahorita me voy al IMSS. Ese día me fui al IMSS. Bueno, más bien la policía me acompañó al IMSS porque como estaba tan mal que los vagones normales estaban atascadísimos. No manches. Entonces Ujú. la poli me dijo, ahorita te vas en el vagón de las mujeres, yo me voy contigo para Para evitar que no haya, problemas. bro. Ay. Y como iba a veces vacío esos dos vagones, había lugar, entonces me senté. Pero yo venía así todo chaqueto, así de... Ya Di- llegué al hospital y otra vez, No. electrocardiogramas, me sacaron sangre, estudios, los estudios arrojaron nada, sano, completo, Wow. todo bien, vete a trabajar, güey. ¿Y nunca pensaste en algún momento a lo mejor que tal vez te tocó la mala suerte de que, con todo respeto, yo sé que se respetan mucho a los doctores, pero tristemente ya ves que muchos no hacen su chamba porque ya para atender a esta paciente? O sea, no, que en ningún momento llegaste como a esa conclusión de, oye, tal vez no me están ni siquiera checando bien o algo por el estilo. Sí, sí llegué a esa conclusión y te voy a decir por qué. Porque durante esos meses, o sea, estamos hablando de mayo a diciembre casi, yo fui a infinidad de hospitales. Fui al IMSS, fui a particulares, fui con cardiólogo, fui a especialidades, fui con médico de cabecera, fui con muchos cardiólogos, güey. O sea, entré a cardiología en el Hospital General, en el IMSS, creo que fui hasta la UNAM, No imagínate. manches. Con particulares, de esos que la consulta te cobraban 500,000 pesos, fui como a dos, tres particulares, en todos la misma prueba de electrocardiograma, enzimas cardíacas, de que te sacan sangre. Tengo ahí chorrocientos de electrocardiogramas, todos bien, todos los médicos me dijeron, estás bien, pero yo me sentía mal, güey, me sentía mal, realmente me sentía mal. Ya hasta que un día, precisamente en el Hospital General, le dije al cardiólogo, es que ¿sabe qué? Todos me dicen que estoy bien porque me checan, tienes 30 años, güey, estás bien, estás sano. Le decía, es que no, doctor, es que yo siento los síntomas. Pero es que ya para que varios hospitales fueran está cabrón, ¿no? O sea, es Sí, donde ya empezaste a sospechar. ya en el Hospital General fue donde el cardiólogo me dijo, ok, te voy a mandar a hacer la prueba del esfuerzo. No recuerdo bien el nombre de la otra prueba, creo que es Doppler, Dolfer, algo así, es la otra prueba, Pero, que ahorita les voy a decir de qué consta. Primero pasé a la prueba del esfuerzo, en donde pues obviamente te tienen una caminadora y empiezas de menos a más. ok. Te conectan para estarte monitoreando y empiezas caminando, después empiezas trotando, ya después empiezas corriendo por lapsos de 5 minutos, 10 minutos más o menos. Ok. Ya el doctor te va checando, te va monitoreando y listo, sale. Ya me dice, no, pues la prueba está bien, amigo, saliste bien. Y le dije, pero es que doctor, ¿cómo puedo estar bien? Es que yo me siento así. Y me dice, bueno, no es algo, me dice, no es nada de las arterias,
porque si tuvieras alguna arteria tapada o algo así, la prueba del esfuerzo es precisamente para eso. Te hubieses desmayado, te hubieses presentado así cuadros de desvanecimiento y no ocurrió. Entonces quiere decir que estás bien. Ajá. Vamos a hacerte la otra prueba. Sí, Ya ¿verdad? llegué a la otra prueba, güey, en donde es como una plancha que está así en 90 grados. Ya te pones en la plancha, como que te amarran de aquí. Ok. Y primero te inclinan levemente. Ok. Y obviamente también estás conectado a una máquina que también creo que te están monitoreando los signos vitales. Mm. Y te dejan así por cierto tiempo. Y ya después te acuestan por Ok. completo. Entonces estás acostado y te vuelven a medir, a checar. Y, y te arroja un resultado, ¿no? Después te vuelven a poner como 90 grados. Pero ahora te dan una pastilla, Valio, Ok. creo que es, para que te relajes. Y otra vez te dejan así, te inclinan levemente por cierto tiempo y después te vuelven a acostar por completo por cierto tiempo y ahí, se acabó la prueba y sales. Los resultados son casi inmediatos, Ok, ¿como cuánto tardan más o menos? pues me tardaron como media hora, entre media hora y una hora. Todo esto fue en el Hospital General, aclaro, Me el que está ahí por recuerda, el metro Hospital General precisamente. me recuerda un poquito a lo mejor no es como la comparación correcta, pero no sé si te acuerdas de los Simpson cuando el señor Burns quiere saber si está enfermo o algo así. Ah, que sin Soy un niño grande, ajá, es como picar merengue, ajá, sí. Así me recordé, pero contigo. conmigo. No, pues bueno, amigos, para no hacerles largo el cuento, la prueba me arroja disautonomía. O sea, se supone que esa prueba te la hacen para detectar si tienes problemas en el corazón, si tienes alguna arteria o vena tapada, si tienes, pues cosas, ¿no? Cosas Claro. relacionadas al corazón, alguna enfermedad. Pero dentro de todas esas opciones, yo estaba bien nervioso. A la hora de hacerme la prueba, yo estaba bien ¿Tú qué nervioso. pensaste que iba Yo a ser? pensé que tenía problemas de corazón. Porque los síntomas, güey, los síntomas eran los síntomas de un infarto, güey. Entonces yo estaba bien nervioso cuando recibí los resultados y cuando me entregan la hoja y leo disautonomía, me quedé así de, ¿what? ¿Qué coño es eso, güey? Bueno, ahora sí es momento de que expliques a la audiencia qué es. No, pues la disautonomía, amigos, yo le pregunté al médico en ese momento, oiga, doctor, ¿qué es esto? Disautonomía. Y no sabía como que cómo explicarme, o sea, me explicaba con, pues sí, Peras y con manzanas, ajá. no, ajá, palabras médicas y decía, ¿what? En español, por favor. Pues es la no maduración del sistema nervioso central, para que entiendas. Y yo me quedé así de, ¿pero por qué, güey? O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué si tengo 30 años? ¿Por qué no me maduró por completo? ¿Por qué no me pasó cuando tenía 10 años, 5 años, 12 años? Toda mi vida, al menos durante la primaria, secundaria, jugué fútbol, Ajá, sí, fútbol sí. rápido, fútbol cancha, corría, y nunca había sentido estos problemas. ¿Y por qué un día de la noche a la mañana, a los 30 amanezco con estos síntomas, ¿no? Sí, Con exacto. estos problemas, porque lo sentía, todos me decían, es mental, es mental. Pues sí, güey, es mental, pero estoy sintiendo cómo se me duerme toda esta parte del cuerpo, estoy sintiendo cómo tengo dolores en el pecho, estoy sintiendo cómo me duele la cabeza, estoy sintiendo cómo sudo frío, estoy sintiendo Sí, todos los síntomas que no eran como naturales. exactamente, y lo sientes, güey. Por más mental que digan, hay cosas que lo sientes, o sea, pues la sudoración fría, pues como Ajá, mental no no es, es güey, como porque que fuera estás muy, sudando frío, ¿no? Estás sudando literalmente tal sin vez eras hacer ejercicio, sin muy hacer fuerte, esfuerzo. tal vez eras muy fuerte y lo manifestabas. Entonces, pues ya me dice, no, pues es que fue sistema nervioso que, fue tu sistema nervioso que no maduró y por eso yo creo que estás presentando los síntomas. Y me quedé así, ¿y cuál es la solución? Y me dice, es que no hay cura. La cura es Em, necesitas elevar un poquito la sal en tu cuerpo y cuando sientas esto, hacer ciertos ejercicios. Si estás sentado, hay que levantarse y hacerlos. Y si estás de pie, hay que sentarse o acostarse y hacerlos, ¿no? Y yo me quedé así de puta, ¿por qué?
¿por qué yo, no? ¿Por qué la disautonomía? Es muy raro Güey, esto, porque había veces en donde, no te miento, amigo, me tumbaba, güey. Había veces en donde me costaba trabajo levantarme de la cama. Me madres. sentía pesado, no podía caminar, me sentía agotado, cansado, sin ganas, pero al mismo tiempo tenía que ir a chambear y estabas en el trabajo y estabas bien haciendo tus reportes y de repente el piquete aquí, el golpe aquí, la presión así, tú, ay, 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 ¿en qué momento voy a soltar, no? ¿Y nunca pensaste, por ejemplo, a lo mejor, o sea, yo sé a dónde vamos ahorita porque ya, bueno, alguna vez me llegas a contar esto, pero nunca pensaste, madres, ¿ahora qué va a ser de mi vida? ¿Nunca pensaste, ya te hiciste la idea de voy a vivir con esto el resto de mi vida? Sí, sí, y fue muy difícil asimilarlo porque te digo, estabas bien, estabas haciendo tus actividades normales y de la nada, güey, de la nada sientes esa presión en el Sí. pecho, de la nada sientes ese adormecimiento, de la nada, porque podía ser cuando estabas trabajando, podía ser cuando estabas relajado viendo la televisión, cuando estabas acostado, cuando estabas comiendo, incluso me tocó cuando estabas comiendo, Manches. era desesperante, güey, muy, muy desesperante ver tantos médicos, ir a tantos hospitales, tener tantos electrocardiogramas. Eso sí, me faltó ir a ver a un neurólogo, porque todos fueron cardiólogos, pero del cardiólogo no pasaba porque me decías, hombre, estás bien, hombre, es que tus exámenes salen bien, no reflejan nada, tienes 30 años, eres joven, eres fuerte, bla, 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 entonces no hay necesidad de ir con el especialista tal, aquí te damos de alta y todo. ¿Alguna vez Era pensaste, frustrante, güey. nunca pensaste, antes de pasar, antes de ya llegar a como el, ok, voy a hacer esto, no pensaste realmente en algún momento, madres, igual y sí me estoy volviendo loco, Sí yo me solito están me estoy, haciendo brujería, es lo que no, piensas. antes de eso, nunca pensaste que tal vez sí era todo parte de tu cabeza, de que tú te estás creando ese dolor? Que era mental. Ajá. A veces lo pensaba, pero los síntomas eran tan claros, eran tan ahí. De hecho, muchas veces mi mamá me decía, es que es mental, es que es mental. ¿Cuándo Y yo le llegaste? decía, es que no es mental. Y en un momento de crisis, cuando empecé a sentir una taquicardia, porque yo no sufro de taquicardias, Sí, no. sino la taquicardia me empezó junto con este problema de disautonomía. Me levanté inmediatamente y fui con mi madre y le dije, mira, me puso la mano aquí y pum, 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 Ok, pum. Porque en ese momento los electrocardiogramas me estaban reflejando bradicardia, güey. ok, Bradicardia es lo opuesto, para las personas que no sepan, bradicardia es lo opuesto a la taquicardia. La bradicardia es cuando tu corazón late muy lento, wow, a diferencia de la taquicardia, que es cuando ok. late muy rápido. Entonces, varios electrocardiogramas sí me estuvieron reflejando eso, bradicardia, güey, ¿no? ¿Cuándo llegaste a la conclusión de que, ok, esto ya no es normal? El día que casi me desmayo en el metro, en Eso es lo que Valderas, que contaste, ¿no? lo que les estaba contando, que iba rumbo al trabajo, y casi me desvanezco y los médicos me revisaron signos vitales bien. Y te Fui hicieron al las pruebas. hospital, Ajá. todo bien. Ok, ¿qué pasó después de ahí? Era tanta mi desesperación ya de ver tantos y tantos especialistas de la salud y no encontrar Una una solución. solución, salvo la disautonomía, pero me dijeron, no hay cura, no hay medicina, no hay nada, son hábitos, que hablé con mi jefe de ese entonces, de ahí de donde estaba trabajando, Ah, ok, jefe de tu trabajo, no de mi jefe de trabajo, mi sí, sí, papá. no, no, Ok. no, mi jefe de trabajo, y él me recomendó a una persona, a un médico espiritista. Madres, o sea, ya llegaste a ese extremo de... Sí, porque es que después de ver tantas cosas médicas y no tener nada, yo sí estuve pensando, no tendré algo, no me habrán aventado algo, no me habrán hecho brujería, literal, güey. Damn. Lo piensas ¿por qué, güey? Porque, te repito, esto empezó en mayo y conforme iba llegando diciembre, a pesar de que ya me habían dicho disautonomía, los síntomas eran aún más fuertes y más fuertes, al grado de que me dolían las piernas,
Al grado de que, neta, no estoy mintiendo, me levantaba y me temblaban las piernas, no podía estar de pie. Era algo que me estaba consumiendo, ¿sabes? A lo mejor sí es mental, porque dicen que la mente es muy poderosa y muchas Sí. veces nosotros nos inventamos enfermedades, pero habían muchos síntomas que yo sentía, güey. Sí, eso de las piernas lo confirmo porque creo que, no sé por qué a todas las personas a día de hoy, no sé si en el pasado a nuestros padres también les pasó, pero llega una época en algún momento del año donde por alguna razón tus espinillas sobre todo te duelen de la nada, es como que sientes que se te van a romper. Y yo me imagino que eso lo sentiste tú, pero al mil porque no nada más era aquí, sino eran Sí, tus piernas, tus manos, tu todo. me temblaban. Había veces en donde ya caminaba y me No temblaban. manches. De hecho, yo no era muy creyente de la magia blanca, magia O negra, sea, o todo sea, esto tú no creías nada de eso. no, yo siempre me mantenía como que al margen. Yo decía, ok, si hay cosas positivas, hay cosas negativas, es el equilibrio natural del mundo, de las energías, eso sí, pero así como tal, te hicieron una brujería, no, yo nunca he creído sobre eso. Pero dije, es que ya fui a ver muchos médicos, no pierdo nada, no pierdo nada por ir con esta persona, ¿no? Ok, Y ver una opción más. Fue muy curioso porque él vivía por el metro, es la línea B, allá por el metro Río de los Remedios. ok, Entonces, de donde yo vivía, porque yo vivo pues por el centro, entonces me quedaba lejísimos. Una noche antes de ir, me acuerdo que le hablé por teléfono y me dijo, oye, antes de venir, necesito que vayas, compres una veladora blanca y te hagas una limpia y digas cierta oración, ¿no? Yo me acuerdo que hace una noche antes de ir, o un par de noches antes que ir, compramos la veladora. Mi mamá me hizo la limpia, o sea, porque se pasa la veladora, o en este caso me pasaron la veladora desde pies hasta la cabeza, ok, por adelante, por atrás. La veladora se enciende, se hace una oración mientras vas pasando la veladora, se prende y se deja ahí hasta que se consuma la flama. ok. En ese entonces, pues yo vi normal. Eso sí, vi el vaso muy quemado, pero para mí es, te repito, yo ajeno a estas cosas por completo. Yo pensé que era muy normal. Sí, Vi el vaso completamente quemado y reventado de un lado. ok. Y dije, bueno, pues Sí, sí. así ha de ser, es parte del fuego, ¿no? El Ajá, vidrio sí, se claro. calienta, revienta, vámonos, ¿no? Porque sí dijo, el día que vengas, tráeme esa veladora para analizarla. No te miento, güey. Cuando salimos de la casa íbamos para allá todo bien, pero cuando bajamos del metro de allá del Río de los Remedios, las piernas ya me pesaban y parecía viejito, güey. O sea, yo recargado de mi mamá, ya ayudándome a caminar las últimas cuadras, porque en verdad no podía. No O sea, manches. las piernas no me respondían. Las piernas no me respondían. Sentía un apretón, otra vez con el pulso aquí, con un dolor aquí, que era como una punzada. Horrible todo, güey. Horrible, horrible. La neta no se lo deseo a nadie. Damn. Y de hecho, también quisiera preguntarles a ustedes, a los que están viendo este video, si alguien tiene disautonomía, si sentía lo mismo que yo o siente cosas diferentes, porque yo sé que es una condición extraña, Claro. pero que hay gente que la padece. Entonces, yo estuve investigando como que en foros, pero no pude hallar mucha información, ¿sabes? De que si mis dolencias eran normales o eran extrañas o qué ¿Qué rayos, fregados. no? Ajá. Llegué con esta persona ahí a donde él hace sus sesiones de espiritismo. Pasé con él. Lo primero que hizo fue, obviamente, le expliqué mi situación, cómo me sentía y así. Ajá. Para esto él es un médico espiritista eh, importante, porque dentro de ellos hay como rangos, ¿sabes? Ok. Y entonces él me estuvo explicando que pertenecía a tal logia, Ajá. pues cosas así más de ellos, Sí, claro. que a mí me iba a atender el hermano lobo, bueno, así se le Hermano lobo. conoce en el mundo espiritual, Sí.
y que estar en buenas manos, ¿no? ¿Nunca pensaste en algún momento antes de empezar así como de primero, oye, a ver si es, o sea, incluso si primero, si fuera como creyente, no pensaste, a ver si no esos güeyes Sí, me no es un embrujan o algo? charlatán, Ajá. exacto. O dos, es un charlatán. Tres, a ver si no es un pedo de una secta y al rato hasta me andan ahí sacando varo y todo eso. Fíjate que de todo eso lo único que pensé es, dije, pues si es un charlatán, pues lo único que va a pasar es que, pues bueno, ahí se me fueron Perdió mi dinero. Ajá. unos pesitos, ¿no? Pero pues lo intenté tener pues como otra O sea, tú solución. ya ibas con todo, tú dijiste ya todo o nada, Sí, ya chingue su ya. ya me vale, realmente ya me vale, ¿no? Sí. Porque pues ya para los médicos ya estaba bien, pero yo seguía sintiendo esto, no me daban soluciones, ni medicina, ni nada. Ok, Dije, pues no pierdo nada, la neta no perdía nada. va. Entonces fui con él, revisa la veladora y me dice, ok, esto es un trabajo de brujería. Y yo me quedé, cabrón. Pues, obviamente, pues te digo, yo no creo en eso. Y le dije, ¿pero cómo? ¿Brujería? Me dice, sí. Este es un trabajo que, para empezar, ni siquiera iba para ti. Este trabajo iba para un familiar tuyo muy cercano. Este trabajo es por envidia. Es de un familiar que se ha distanciado mucho de ti, que ahorita no se encuentra aquí, está lejos, pero es una persona, a él se lo hicieron este trabajo, una persona muy resentida, tal vez un amor, qué sé yo, y es un ataque para precisamente buscar hacer daño, ¿no? O sea, literalmente me dijo para recibir un infarto. Pero que como yo soy muy sensible a ese tipo de Ajá. energías, de A la situaciones, fuerza. Ajá. pues sí, llámala Ajá. como quieras. Yo No, o atrapé sea, eso. no por burla, sino porque es como que No, un tipo no. sensible a la Y fuerza es de los que, Jedi, ¿no? y él me dijo, es que el ataque se hizo para pegarle a esta persona en donde más le duele, o sea, en sus hijos, o sea, ya Ok, sea mi carnal o yo, pero como de los dos yo soy el más el más sensible a eso sensible te a llegó a eso, ti. me llegó a mí de golpe. Inmediatamente pensé en mi papá, en ese momento él pues no vivía con nosotros, él estaba viviendo en Pachuca, ya tenía demasiados años de haberse separado, entonces dije, es que a lo mejor es alguien, alguna envidiosa, no sé, que hizo el trabajo y yo lo vine a recibir. Tristemente. Mm, Aquí pasa algo muy curioso, porque cuando el hermano Lobo me dice, es un trabajo para hacer daño, es un trabajo para Te que dio un te diera infarto. un infarto, yo sentí un escalofrío desde aquí hasta la punta del pie, O sea, en todo el en cuerpo. todo el cuerpo. Y yo me Wow. quedé, ¿qué pedo? Y yo pensé que esto ya no tenía solución. Y yo le dije, oye, ¿y hay algo que se puede hacer? Y me dice, sí, no te preocupes. Así como hay trabajos que hacen brujería mala, hay trabajos de brujería blanca para neutralizar esto Ok. y hacerle que este daño se le regrese a la persona que lo hizo y al doble de daño, ¿no? Yo en ese momento, a mí sinceramente yo no hacía esto por venganza, yo no hacía por nada, yo lo único que le dije, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer, yo ya no quiero sentir esto. Y me dice, lo que vamos a hacer es, pues, te voy a hacer una operación de corazón, espiritualmente hablando, o Ujú. sea, no me iba a meter bisturí ni nada, Sí, no, no, no. todo espiritualmente hablando. Y tú mismo vas a sentir el cambio y me vas a decir si te sientes mejor o no. Y yo le dije, ok, ¿cuándo va a ser ahorita mismo? Otra sesión. Y me dijo, no, ahorita mismo, quítate la playera. Me quité la playera. Me dijo, cierra los ojos, no pienses en nada, piensa en blanco y relájate. A lo mejor vas a sentir algo, pero es como sale la porquería, me dijo así. Ok. Yo le dije, ok. Yo pues me quité la playera, me quedé parado, cerré los Ay, ojos. perdóname, ¿no tenías miedo como de que, o sea, te hiciera otra cosa? Pero te dijera, ay, no, es que es parte de la magia o algo No, así. porque estaba él, estaba su esposa, que también es la que atiende Ajá, la gente. a otra gente. De hecho, cuando yo llegué, habían salido otras personas, una Ok. familia, había más personas esperando. O sea, era un ambiente como de confianza, Sí, ¿sabes? pregunto esto. Tenía su altar y aparte estaba mi mamá ahí en todo momento también. Lo que pasa es que, por ejemplo, antes de que ya llegues justo a ese punto, luego hay youtubers que se aprovechan de eso y hacen, tipo, por ejemplo, Gusgri, que es un youtuber que yo sigo mucho,
llegó a hacer alguna vez varias bromas de eso de, o gente que lee el tarot, o gente espiritista, y pues tristemente, ojo, no sé si estuvo armado, ¿no? Pero, o sea, vaya, como que burlándose de eso de que gente que realmente ya acudió a estas personas espiritistas, por así decirlo, Sí. por necesidad, y terminan burlándose de ellos. Y lo que quizá más me sorprende es que en los comentarios están dos lados, la gente que dice, oye, no te pases de lanza, esa persona a lo mejor acudió porque no tenía solución, y el otro lado que dice, pues sí, ¿para qué va? ¿Para qué va esas cosas si eso no se hace en lugar de ponerse a chambear o algo así, o ir con un profesional o algo así, ¿sabes? Entonces por eso como que digo, madre, ¿no sentiste como que pudiera pasar algo así? No, porque te repito, yo ya había ido a bastantes hospitales particulares. O sea, ya no fue que tú no quisieras de que, voy a ir con un brujo porque es la única opción, no, o sea, ya es... No, o sea, yo dije, pues ya es una solución más. O sea, ya los médicos no me dan resultados, ya los médicos no me dicen qué tengo. No perdía nada, te repito, yo no perdía nada. Ok, O sea, además es una persona de confianza porque un datito que omití es que yo contacté a él por medio de mi jefe del sí, trabajo, pero yo a mi jefe de ese entonces lo conocía bastantes años porque era mi vecino. ok, Entonces era una persona de confianza. De hecho, pues crecimos prácticamente juntos. juntos, Ajá. ¿no? O sea, de hecho, hubo una época en donde, en verdad, no sé si era parte de esta situación cuando empecé a enfermar, que yo perdí el trabajo, que yo perdí la relación que tenía en ese entonces. O sea, me empezó a ir muy mal, güey. Ok, Muy, muy sí, mal. todo era negativo. Todo era negativo, exacto, todo era negativo. Afortunadamente llegó esta persona y le habló a mi mamá porque yo no estaba, yo me acuerdo que estaba en la calle buscando trabajo y me dijo, oye, Saúl ya encontró trabajo. No, es que no ha encontrado. Me dice, no te preocupes, mándamelo para acá y yo veo cómo lo acomodamos. Y gracias a él yo empecé a trabajar ahí, Ajá. te digo, por el aeropuerto Ok, y todo fue cambiando poco a poco. ok. Bueno, perdón que desviara el tema, es algo que te quería preguntar. Regresa a ese momento donde ya te estaban haciendo el trabajo. ¿Qué Sí, pasó? en ese momento yo me quito la playera, cierro los ojos y me dice, voy a comenzar con la operación. Yo dentro de mí, te soy sincero, yo decía, ok, Ajá, o sea, pues hasta te da como risa, ¿no? adelante. Ajá. Sí, no como risa, pero como yo me sentía tan mal en ese momento, me sentía agotado, cansado, te digo que ya me estaba arrastrando de mi mamá para llegar, las piernas no me funcionaban, me sentía pesado, güey. Dije, adelante, no te voy a mentir, siento como hizo como un corte así y Ajá. un corte así a la altura del corazón, como si fuera una cruz, porque me dijo que iba a ser a corazón abierto, espiritualmente hablando, Ok. y en eso empiezo, no sé cómo le hizo, pero siento que me empieza como que a remover todo, a hacerle así, pero no te voy a mentir, güey, en ese momento yo sentía caliente, como una energía. Mm, Es, es raro de explicar, pero sentí algo que iba subiendo precisamente del lado izquierdo de mi cuerpo, iba saliendo por el brazo y yo me acuerdo que él hacía así, como que aventaba algo, pero en ese momento yo sentía que salió algo, o sea, era muy difícil de Sí, explicar, sí, sí, sí. pero algo de la cabeza a los pies salió. Yo me sentía muy cansado, yo me sentía muy pesado, pero después de que él hizo esto, me empecé a sentir tranquilo, me empecé a sentir O sea, sí ligero, sentiste que te sacó algo. me sacó algo, güey, me sacó algo, lo sentí como subía de los pies hacia el pecho, de la cabeza hacia el pecho, cómo bajaba, cómo me recorría todo el brazo izquierdo y salía, güey, porque él estaba haciendo como esto, sacando algo, ya terminó y me dice, listo, ya te operé, puedes abrir los ojos. ¿Cómo te sientes? Güey, en verdad, yo le dije, me siento bien. Me dice, ya no te pesan los pies, ya no te sientes cansado. Corre, trota, salta. Me salí a su patio, güey, y empecé a darle, no te miento, una vuelta al patio. Empecé a saltar como
Pues Sí. como cuando cabeceas el balón, Sí, lo sí, sí. buscas. Yo me acuerdo que ya ni corría por el medio, por el miedo a desmayarme, güey, a que me fuera a dar algo, un infarto ahí. Y no, todo fue tan diferente, todo cambió. En ese momento me relajé demasiado. Él terminó de limpiarme con un huevo, me pasó un huevo y luego con unas flores, no sé qué Sí, flores son. contexto, a nosotros muchos nos tocó algunas mamás, y eso incluso o sea, hasta católicas, a lo mejor tal vez a otros no, pero muchas mamás católicas, abuelitas sobre todo, para quitarnos como lo negativo La mala vibra, a la mala vibra que traíamos en la semana, agarraron un huevo y sí. nos lo pasaban, ¿no? Y se supone que lo que salía eran todas las malas vibras. Sí, 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 eso nos lo hicieron a muchos, ¿eh? A muchos. sí, 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 Ujú. eso es verdad, eso es verdad. En Ujú. México se tiene esa Sí, creencia. sí, 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 sí. O sea, sí hay gente que porque eso no nada más lo creen los católicos, sí, la verdad sí. Entonces, es algo que para que tengan contexto de por qué lo del huevo, ¿vale? Sí, y me hizo la limpia con el huevo y lo quemó todo ahí. Y obviamente esperamos a que se terminara de consumir y ya me dijo, listo, ya está. Era un trabajo que efectivamente les hicieron. Tú la absorbiste. ¿Por qué? Porque yo siento que eres muy sensible a este tipo de La energías. fuerza. Y te voy a decir algo, porque es muy curioso. Yo no creía en esto, pero no fue la primera persona que me lo dijo. Me lo dijo mi abuelita paterna, que en paz descanse, una tía también, que ellas eran como yo. Mm, Sentimos como que esas vibras. Yo soy de esas personas, güey, que si pasa un güey con una carga súper negativa de que, maldita sea, me está llevando a la tiznada, por el simple hecho de pasar conmigo, o sea, de ir echando todas esas energías negativas, por pasar al lado de O sea, mí, se te pasan a ti. ajá, me voltean a ver y dicen, vámonos con este güey, Amigos, y lo estoy cargando, güey. por eso cuando ella está conmigo está de malas todo el día. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Y lo voy cargando. No, neta, güey, así me dijeron y no nada más me lo dijo el hermano. Te digo que mi abuelita también era así. Claro, claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo Pero son? fíjate que desde esa vez, él me dijo, los síntomas que tú sientes no van a desaparecer por completo, pero van a disminuir mucho. Demasiado, güey, Sí lo demasiado. sentiste realmente. El cambio fue radical. Obviamente él me aconsejó a estarme haciendo como desalojos de negatividad cada 6 meses, precisamente para ir limpiando todo el acumulado Ok. durante el año. Y te soy sincero, güey, siempre en mayo de cada año posterior a esta situación que me pasó, como que los síntomas me intentaban regresar, ¿sabes? Ok. A veces lo sentía, pero ya eran como que muy mínimos. Ya Y muy como tranquilo. dices, ya es mental, güey, ya ni pienses en eso. Sí, Sí, ya. ya, voy a hacer mi vida normal, pero ya nunca me tumbaron. O sea, sí hubieron como periodos Recaídas, en ajá. donde sí hubieron como que recaídas, pero acudía con esta persona, me ayudaba y me volvía a levantar, güey, ¿sabes? Ok. En la actualidad ya tiene cerca de 5, tal vez 4 años o 3 años de que ya no voy con él, porque se cambió, se fue a vivir a Zumpango, entonces a mí sí Ok. ya me queda Súper demasiado lejos. lejos. Pero ya no sientes como esa necesidad. No, ya no siento la necesidad, pero a veces sí me gustaría ir a mí a deshacerme de toda esa carga que luego traes negativa durante bastante tiempo acumulado, ¿sabes? Ok. Esta experiencia está muy interesante porque creo que, como dices, aquí tú nos cuentas de que fuiste con varios profesionales, al final no funcionó, no fue tal cosa, y te ayudó más como con esta sesión como espiritista. Ahora, Sí. yo antes de continuar, o a lo mejor para cuando ya nos cuentes lo último, yo sí quiero dejar muy en claro que obviamente aquí no estamos, o creo que mi buen Saulillo no está diciendo como de,
no le hagan caso a los médicos, vayan con los espíritus. No, creo que le está contando una experiencia. No, lo aclaramos porque no queremos que entremos en esta falsa discusión de que es que ellos dijeron que es mejor ir con un médico espiritista. No, para nada. Obviamente le está contando su experiencia desde lo que le pasó. Es como lo que yo les conté de lo del huevo. O sea, obviamente no todas las madres católicas hacen eso, no todas las abuelitas hacen eso. Algunas sí nos tocó, a mí no, en mi caso sí, mis abuelitas nos llegaron a hacer lo del huevo, no todas lo hacen, pero son creencias a final de cuentas de la gente. O sea, al final de cuentas, clínicamente a mí me arrojaron disautonomía. Entonces, yo antes de esto, siempre que me iba a sacar sangre, a hacer pruebas médicas, alguna enfermedad que padezcas, no. Alérgico a algún medicamento, no. Y después de esto, pues tengo que decir que sí. De hecho, operaron a mi papá hace algunos meses. Fui a sacar sangre y no pude donar porque le dije al médico que yo tenía disautonomía, ¿sabes? Y el médico me dijo, ¿sabes qué? Es que no te puedo permitir donar porque a pesar de que es algo relacionado al sistema nervioso central, no sabemos si esto se pueda manifestar en la sangre porque todo va conectado, ¿no? Claro. El sistema nervioso va a conectar al sistema circulatorio, shalala, shalala. O sea, sí es algo que a mí me cambió la vida, claro. Sí es algo que yo padezco, que al principio fue muy duro. Sí, imagino. Porque ya no puedo hacer mis actividades, güey, ¿sabes? Sí. Pero bueno, al final de cuentas Y perdón, pero es que me acuerdo y es difícil, güey. Pero al final de cuentas recibí la ayuda de menos me esperaba, ¿no? Perdón. Está bien. ¿Quieres que demos un break o algo? Es que me acuerdo y es difícil, güey. No, tranquilo. Tranquilo. Mira. Es difícil no poder expresar lo que sientes y que te digan, güey, es que todo es mental, güey, es que todo te lo estás inventando, güey. Cuando tú lo sientes, güey, ¿sabes? Mira, al final de cuentas tú lo viviste. Yo no estoy aquí tampoco para juzgar a nadie, ¿vale? Porque creo que incluso la persona más de que, no, yo no creo en esto, a todos nos ha pasado algo de lo que sea, ¿vale? De lo que sea, de cualquier situación, que no podemos explicar, ¿vale? Es normal, creo que a todos nos ha pasado. Entonces, lo bueno, lo que puedo sacar bueno de esto es que estás aquí. Porque si realmente esto que cuentas de que, vaya, no es de que dude, más bien, si realmente la idea era joderte a ti, porque tristemente el ataque no era para ti, pero te iba a afectar a tu vida básicamente, pues a lo mejor ya ni siquiera estarías aquí. Pero estás aquí a día de hoy contándonos pues, tu experiencia y qué mejor que eso, Brody. O sea, sí, qué bueno verdad, que te abras. La verdad, le agradezco pues a todos los que me apoyaron en ese entonces, porque para mí era muy penoso, güey, ¿sabes? Reportarme, no, es que no puedo ir a trabajar, perdón, es que no puedo levantarme de la cama, perdón, es que tengo que ir al hospital, tengo que estarme haciendo pruebas, me tienen que estar sacando sangre, electro tras electro tras electro, y que te digan, estás bien, güey, estás bien, no tienes nada, pero recaes. Fue muy duro para mí, fueron 6 meses de pesadilla, güey, del por qué a mí, por qué tengo disautonomía, por qué si toda mi vida practiqué deporte, toda la vida fui sano, toda la vida salté, corrí, jugué, porque de la noche a la mañana me dicen, güey, esto es muy normal en tu vida cuando nunca había sido así, güey, ¿sabes? Y te digo, yo no era creyente de la brujería, yo no era creyente de la magia negra ni de la magia blanca, pero créeme que después de esto creo, güey, creo y obviamente pues las personas pueden creer o no creer, ¿no? Al final de cuentas es la decisión de cada quien. Claro, claro. Pero a mí me sirvió mucho esta situación y encontré ayuda por medio espiritual, güey. Y es un cambio muy cabrón que se notó de inmediato, o sea, donde no encontré una respuesta médica, sí encontré una respuesta como espiritual, ¿sabes? Claro. Y es muy curioso, a lo mejor habrá quienes no crean en esto,
pero lo sientes. Y yo en ese momento, y ahorita que me acuerdo, a pesar de que ya pasaron más de 10 años, todavía siento cómo esa cosa, esa negatividad, eso, lo que fregazo haya sido, salió. Porque lo sientes, güey, lo sentí cuando salió de mi cuerpo, literalmente. Llegué arrastrándome y salí ese día corriendo, saltando, ya sin preocupaciones. Te repito, a lo mejor habían periodos posteriores en donde sí otra vez me sentía, ay, se me está durmiendo el brazo, o ay, me siento así. Sí, pero ya era más Pero tranquilo. eran muy leves, ¿sabes qué? Respira, relájate, 5 minutos, haz unos ejercicios, todo bien, continúas, ok, adelante, a lo que sigue, ¿no? Y pues nada, es una situación que no se le había contado absolutamente a nadie, solo a mis personas más allegadas, a mi familia, a algunos compañeros de trabajo de ese momento, a mis mejores amigos, pero hasta ahí, nadie más. Y sí, lo quise contar precisamente buscando eso, personas que les hayan diagnosticado la disautonomía, para, no sé si me puedan, o si por medio de algunos comentarios, pues puedan dejar aquí qué sienten, cómo fue, cómo se Ajá. lo diagnosticaron, cuáles eran sus síntomas, si eran los mismos que yo ¿Y sentía, cómo lo resolvieron también y, ustedes? ajá, O si exacto, lo pudieron y resolver. cómo lo resolvieron, o si ya se pudieron adaptar de la forma médica, o buscaron ayuda espiritual también. Todo eso me gustaría saber, porque estuve investigando foros y encontraba muy poco, güey, la verdad. Y los mismos médicos, como es una condición a lo mejor No, rara no común. o no común, pues a veces los médicos pues también, yo me acuerdo que en el Hospital General se sorprendieron porque como que no era muy común tener Claro. pacientes con este diagnóstico, ¿sabes? Pues, ¿qué reflexión les puedo dar? Si ustedes llegan a tener alguna dolencia física o por más mental que tal vez crean, y si igual ya acudieron con el médico y ya les checaron de pe a pa y todo, y se siguen sintiendo igual de mal, pues yo creo que también se podrían acercar a otro tipo de resultados, en este caso, pues, tal vez espirituales, si ustedes creen, y si no creen, pues tampoco no pierden nada, y les podría tal vez ayudar. Creo que siempre y cuando sean entornos seguros, ¿no? O sea, también porque, seamos muy honestos, también hay mucho charlatán por ahí, entonces tengan mucho también como conciencia. Pero uno se da cuenta, amigos, uno se da cuenta cuando la persona es charlatana, eh, porque para empezar los costos, hay quienes, o sea, yo te puedo decir que mi sesión no costó más de 250 pesos. Oh, Y hay personas que sí te quieren ver la cara y 1000, 2000 sí, y aguas con eso también. claro que sí, sí, sí. Es una historia muy fuerte. Empezó como muy curiosa, pero terminó siendo algo muy interesante. Yo al menos creo que tomo las palabras del Sauliño. Obviamente nunca descarto, jamás. Vayan a hacerse estudios médicos, vayan con profesionales siempre. Como dice él, si ustedes creen, son creyentes de esto, de estas como resultados, adelante también. Nunca, no se le No niega a está de nadie. más. Como siempre, nada más cuidado con los charlatanes. También, ojo, también hay de repente uno que otro doctor que, estás bien y ni te revisan también. Siempre acudir con lo mejor que se pueda, obviamente con las opciones que se dispongan. Y pues, mi buen Sauliño, pues gracias por compartirnos esta historia tan difícil para ti y por abrirte con la gente, obviamente. De verdad, muchas gracias. Y obviamente, gente, también si ustedes tienen una historia similar, parecida o de otras cosas, pueden enviarla al correo que está apareciendo aquí abajito en pantalla, que es podcasttuhistoria@gmail.com, donde podemos contar sus historias, leerlas, y también pueden ustedes ser parte de este podcast y sentarse aquí en los estudios de Güeyes Hacemos un Podcast y contarnos ustedes mismos su historia. Y Pues bueno, muchas gracias por la invitación, mano. sí, hermano, pues ahí nos vemos. Ya saben, amigos, síganos, denle like, suscríbanse, recomienden este podcast y envíenos sus historias. Bye, güey.